El título del mensaje realmente no hallaba cómo ponerle, pero al final le puse palabras de ánimo para llegar de aquí a allá. Yo no sé si ustedes se recuerdan, hermanos, pero por allá en los años 90, a inicios de los 90, no teníamos GPS. eh, y cuando uno viajaba aquí en Estados Unidos, necesitaba un atlas. De hecho, nosotros utilizamos el atlas cuando viajábamos para New York, New Jersey, Pensilvania, esos lugares del del sureste, y de repente cuando veníamos para Texas, pues también usábamos un atlas que nos marcaba la ruta para ir de aquí a allá. Hoy día en la actualidad, pues ya no necesitamos el atlas. De hecho, en las gasolinerías vendían atlas o vendían mapas de la ciudad de Austin, San Antonio, Dallas, Houston, porque pues no había manera de ponerle en el celular el GPS para llegar más rápido. Entonces, para llegar de aquí a allá, pues utilizábamos un atlas. Hoy día, para llegar de aquí a allá, utilizamos simplemente el GPS o el celular. Y por ejemplo, si usted quiere ir de aquí a allá, por ejemplo, si quiere ir de aquí a Laredo, ¿qué utiliza? Pues nada más agarra la 35 si se va manejando, o agarra el avión si se quiere ir en avión y llegue rápido, o si le gusta el ciclismo, agarra su bicicleta y pues se va en bicicleta, ¿verdad? Y hay varias maneras de llegar, si no agarra el Greyhound o llega en el Greyhound o no sé qué otra línea. En fin, interesante. Dios le dijo a Josué que había llegado el momento de que guiara al pueblo de Israel. Dios le dio algo específico que él tenía que hacer. Vaya conmigo al libro de Josué, capítulo 1, un capítulo que ya conocemos, que hemos leído, que hemos escuchado quizás infinidad de mensajes. De hecho, el semestre pasado en los grupos de enseñanza bíblica el domingo en la mañana, creo que estudiamos el libro de Josué, el primer capítulo. El primer versículo dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo el pueblo. En otras palabras, para llegar de aquí a allá. Ahora, simplemente en las notas le puse ahí una nota de referencia acerca de Josué, lo que significa su nombre, nada más a manera de referencia, pero por el tiempo no me quiero entretener tanto. Cuando tenga el tiempo suficiente, léanle por ahí, que es un dato importante. Pero yo me imagino y me pongo en los zapatos de Josué. Pero ¿cómo le hago para llegar de aquí a allá si no tengo un GPS? ¿Y cómo le hago si no lleno las expectativas tuyas, Señor? ¿Y qué tal y si fracaso? ¿Qué hago con mis temores internos que nadie conoce más que tú los conoces? Yo creo que Josué era la persona indicada, y recuérdense que fue uno de los 2 espías que 40 años anterior había reconocido la tierra. Entonces, él tenía prácticamente todas las calificaciones para ser el siguiente líder, para ir del desierto a la tierra prometida, para ir de aquí a allá. Ahora, y en sus notas les puse simplemente que él tenía algunas cualidades muy únicas, porque peleó contra los amalecitas, recuerdan en Éxodo 17, del 8 al 14. También se mantuvo fiel en Éxodo 32, del 15 al 20. Tuvo una perspectiva positiva en cuanto a reconocer la tierra, en contraste con los 10 espías restantes, que él dijo: vamos, sí podemos. Y los otros pesimistas dijeron: no, porque son gigantes, son como langostas, no podemos no podemos conquistar la tierra. Y bueno, ahí estuvo suprimido ese entusiasmo, esa fe tenaz que él tenía para conquistar la tierra. Por otra parte, también permaneció firme en Números 14, del 1 al 10. Y bueno, en el capítulo 31 encontramos palabras interesantes que parece que algunas se repiten en Josué capítulo 1. Mire, si van conmigo en su Biblia, en Deuteronomio 31, versículos del 1 al 8, simplemente voy a leer el versículo 7 y el versículo 8, donde Dios le dice a Moisés qué es lo que tenía que hacer, le da un mensaje al pueblo y también prácticamente le dice a Josué que él sería el próximo líder que iría de aquí a allá. Dice el versículo número 6: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo.
no te dejará, no te desamparará. Este es el mensaje para el pueblo. ¿Ok? El versículo 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y tú se las heredarás. Y Jehová va delante de ti, Él está contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Qué palabras de ánimo, qué palabras de entusiasmo para Josué. ¿Ok? Ahora, aunque Josué de alguna manera se queda como estancado, por así decirlo, se queda pues sin saber cómo hacerle, no vemos que pone alguna objeción, en contraste con otros personajes del Antiguo Testamento que cuando Dios los llamó, sí pusieron objeción. Por ejemplo, en Éxodo 3:11, Moisés dijo, ¿y quién soy yo? Señor, ¿quién soy yo para que vaya y saque a Faraón? Si tú sabes que yo estuve con Faraón, me crié ahí al lado de Faraón. En Éxodo 4:10 puso objeciones y dijo, ay Señor, no sé hablar, soy medio torpe para hablar. Estoy medio tartamudo de vez en cuando. Cuando Dios llamó a Gedeón, Gedeón dijo, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel si soy de la familia pobre de Manasés? Jueces 6:15. Y Jeremías, cuando Dios llama a Jeremías 1:6, Jeremías dijo, no sé hablar porque soy un niño. Ahora, interesantemente, que Dios ya había llamado a Josué, según vemos en Deuteronomio. ¿Y qué necesitaba Josué para asumir el liderazgo? O sea, no era un liderazgo fácil que Josué iba a asumir. Hermanos, iba a heredar una congregación de más de 1 millón de miembros. Es como por decir, es más fácil plantar una iglesia con 0 miembros que pastorear una iglesia que ha tenido ya una trayectoria. Y sobre todo cuando un pastor ha estado más de 30, 40, 50 años. Porque la membresía empieza a comparar al pastor que ha estado más años con el pastor que acaba de llegar. Entonces, nada más póngase a pensar que para él no era fácil lidiar con una congregación de hebreos que ya conocía sus problemáticas, que ya sabía que no se sometían fácilmente a las órdenes del Señor. Aún a pesar de eso, Dios había ungido a Josué. Dios le había dicho, tú vas a ser el que vas a repartir la tierra, tú vas a llevar al pueblo, tú eres la persona correcta. Creo que nosotros necesitamos las mismas palabras de ánimos, hermanos. Necesitamos ser reanimados, necesitamos ser revitalizados para la nueva jornada espiritual que nos espera en el 2026. Me parece que el mismo mensaje que Dios le da a Josué es el mismo mensaje que nosotros requerimos hoy día. Necesitamos un mensaje que nos dé ánimo, un mensaje positivo, un mensaje que haga que nuestra fe sea más tenaz, más enfocada. Necesitamos a veces revitalizarnos continuamente para nuestra nueva jornada de fe. A veces nos encontramos desanimados y como creyentes necesitamos seguir progresando, necesitamos crecer en nuestra vida espiritual, necesitamos conquistar cosas espirituales que no hemos conquistado. Necesitamos avanzar con el Evangelio como quizás no lo hemos hecho. Necesitamos compartir el Evangelio. Quizás no lo hemos hecho. Si usted hace una autoevaluación, ¿con cuántas personas ha compartido el Evangelio? ¿Por cuántas personas ha orado? El mismo mensaje para Josué es el mismo mensaje para nosotros. Esfuérzate y ¿qué? Sé valiente. Yo voy contigo. Yo estoy contigo. No te desanimes. Aunque alguien te rechace, yo estoy contigo. Bien, partiendo de esta idea, la tesis del mensaje, yo siempre digo la tesis del mensaje, la cápsula del mensaje, la idea central del mensaje, en inglés diría el main point es, motívate a ir de donde estás. ¿Dónde estás espiritualmente? ¿A dónde quieres ir? A donde Dios quiere que estés en tu nueva jornada de fe. Josué iba a enfrentar una nueva jornada de fe. Ahora,
¿Qué puedo hacer para ir de donde estoy a donde Dios quiere que esté? O de donde estás tú a donde Dios quiere que tú estés. Bueno, primero, recibe el desafío de Dios y no te quedes estancado en tu nueva jornada de fe. Miren lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Ya leímos el primero, nuevamente lo vamos a leer. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El pueblo de Israel se quedó sin líder. Moisés ya no es la figura central. Moisés ha muerto. Los 40 años de pastoreo de Moisés ya han quedado en la generación que pereció. Ahora es una nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb sobrevivieron a esos 40 años. Josué se quedó sin mentor. Sin embargo, Dios sería su nuevo mentor para su nueva jornada espiritual. Ahora, un dato interesante, hermanos. Josué está en duelo. Está en duelo. Su líder ha fallecido. 40 años ha tenido relación con él. Él está en duelo. El pueblo está en duelo por el pastor que ha fallecido, y esto de alguna manera implica cambios, implica una transición. Dios desafía a Josué a caminar para poseer la tierra. Josué había sido testigo de los grandes milagros del Antiguo Testamento, que podemos leer varios acontecimientos cuando Moisés liberta al pueblo y una serie de acontecimientos milagrosos que acontecen. Pero necesitaba ser animado para asumir la responsabilidad que Dios le había dado. Quiero pensar que necesitaba palabras de ánimo. Llenar el liderazgo de Moisés para Josué no era nada fácil. No era nada fácil. Conocía los problemas del pueblo hebreo. Él sabía lo que se enfrentaba en esa nueva jornada de fe. Estaba de luto. La muerte de su líder era inevitable. Tenía que seguir adelante. Sentía un sentido de temor desconocido hacia el futuro. El duelo, ¿qué es el duelo? A veces nosotros pensamos que el duelo es cuando perdemos a un ser querido, pero eso es duelo. Pero el duelo también es perder algo que nosotros queremos, algo que nosotros amamos. Por ejemplo, yo me pongo en una etapa de duelo. Yo todavía estoy en duelo, hermanos. Después de estar 34 años en North Carolina y estar en tierras tejanas, para mí es un duelo. Es un duelo. Es un duelo ver el bosque, es un duelo ir a las montañas, es un duelo vivir en otro estilo de vida. Es un duelo dejar a pastores y ministros que conocí por más de 30 años. O sea, es un duelo. Pero paulatinamente ese duelo va desvaneciendo a medida que nos vamos adaptando a otro estilo de vida, a otros hermanos en la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, conocer a todos los hermanos es tratar de disipar ese duelo. No ha sido fácil, no es fácil. Todos experimentamos duelos. Todos los cambios son duelos. Por ejemplo, hace 20 años yo no tenía ninguna enfermedad crónica. Bueno, hoy ya tengo una enfermedad. Y es un duelo porque perdí ese vigor que tenía, que no tenía que tomar una pastilla para esto o una pastilla para aquello, o aquellos que toman una pastilla para la presión o la diabetes, o tienen una enfermedad crónica. Continuamente vamos perdiendo. Perder a un ser querido es un duelo, perder el trabajo es un duelo cuando ha estado empleado por más de 30 años o 25 años. Piensen por un momento, ¿cómo se sentiría Josué? ¿Cómo procesó su duelo? ¿Con quién procesó su duelo? ¿Con quién compartía sus temores internos que tenía? Es interesante pensar en él. Sin embargo, estaba invadido por la cobardía y el temor, porque no sabía lo que le esperaba. Había reconocido la tierra hace 40 años, pero no sabía lo que le esperaba enseguida. Sin embargo, Dios toma la iniciativa y le dice: tú eres el líder, tú eres el que vas a cruzar el Jordán. Nosotros, hermanos, podemos quedarnos estancados, patinando, sin querer avanzar. Dios quiere que avancemos. Es más, Dios nos llama a que avancemos. El motor del avance de la iglesia es la Gran Comisión, que dice: ¿id y qué?
¿Qué dice, hermanos? Id y hacer discípulos. Y si no estamos haciendo discípulos, ¿qué estamos haciendo? Estamos estancados, estamos atorados. Los discípulos no se hacen solos. Hay que formar discípulos, hay que formar liderazgo para que la obra del Señor continúe hacia adelante. Cuando Dios abre la puerta, hay que caminar. Dios le estaba diciendo a Josué, Josué, levántate, adelante, hacia adelante. No te quedes estancado, no te quedes con el duelo, no te quedes pensando qué va a acontecer. Yo estoy contigo, yo estoy de tu parte. No podemos quedarnos estancados en la nueva jornada de fe que Dios nos invita a caminar, hermanos. Antes bien hay que aceptar el desafío del Señor. Cuando Dios abre la puerta, hay que caminar. Hay una paráfrasis que tengo por ahí en todos los libros. La Biblia al Día Internacional quizás no la tienen, pero fue una traducción que salió hace varios años de Spanish Living Bible, así se tradujo. Y se recuerdan ustedes cuando Moisés quería cruzar el Mar Rojo, venían Faraón y todo su ejército y él estaba ahí atorado. ¿Y ahora qué hago? Bueno, esta versión en Éxodo 14:15 dice, deja de orar y dile al pueblo que ¿qué? Que marche. Ese es un mensaje interesante. Es lo mismo que le está diciendo Dios a José. José, levántate, camina hacia adelante. Ahora, el desafío era un desafío intimidante. ¿Por qué? Porque según Josué 3:15, que lo voy a leer, lo puede buscar en su Biblia, dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la rodilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas esas orillas todo el tiempo de la siega. ¡Wow! Otro problema más que enfrentar. O sea, el desafío era intimidante, el río se desborda en esa época. Entonces, no era fácil asumir esa responsabilidad. Toda jornada de fe, hermanos, requiere que hay que enfrentar tempestades, hay que enfrentar, por así decirlo metafóricamente, ríos caudalosos. Pero yo me pregunto, ¿cómo crecemos en la fe? ¿Acaso no crecemos en la fe a través de las pruebas que enfrentamos en la vida? Las pruebas que enfrentamos en la vida nos hacen crecer en la fe. Todos enfrentamos situaciones difíciles e intimidantes. Sin embargo, tenemos que continuar avanzando. Dios continúa revelando su poder a través de nosotros en los grandes desafíos que nos da. También era un desafío a lo desconocido. La nueva generación de israelitas no sabían lo que había del otro lado del Jordán. Josué tampoco sabía lo que le esperaba al otro lado. Entonces, era interesante que era un desafío no pequeño, era un desafío enorme. Sin embargo, el Señor le dice, recibe el desafío, no te quedes estancado. Es el mismo mensaje para nosotros. En nuestra nueva jornada de fe, no nos quedemos estancados. Dios nos invita a avanzar hacia adelante. Pero eso no queda ahí, hermanos. Hay una segunda cosa para ir de aquí allá, y esa es la que está en su boletín, y es la siguiente. Realice que Dios ya caminó la jornada de fe antes que tú empieces a caminar. Si Dios nos dice, yo estoy contigo, yo te protejo. En otras palabras, ¿han escuchado ese dicho que de repente a la gente suele decir, cuando tú vas, yo ya fui y vine? ¿Han escuchado ese dicho? O sea, nosotros que ya hemos vivido, tenemos un poco de experiencia en relación a los hijos que apenas empiezan a vivir. Nosotros ya caminamos un camino, ya recorrimos una trayectoria y a veces les damos un consejo a los hijos para que no cometan los errores que nosotros quizás cometimos. El versículo 3 y 4, ahí mismo en capítulo 1, Josué dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. La Nueva Traducción Viviente me gusta porque usa la frase inicial en estos versículos, dice, te prometo a ti lo que le prometí a Moisés. Cuando Dios nos da un desafío, hermanos, es porque Dios ya fue y ya regresó
Y de alguna manera yo me atrevo a pensar que Dios ya arregló lo que va a acontecer en el futuro, que aún todavía nosotros no llegamos a ese futuro. Dios ya sabe lo que va a acontecer más adelante, pero simplemente no nos lo revela, porque si nos lo revelara, quizás muchos de nosotros no caminaríamos. Dios no le adelantó el plan a Moisés, como dice Henry Blackaby en su libro de Experiencia con Dios. O sea, no le dijo cuál era lo que acontecería. Simplemente le dijo, ve a Egipto. No le dijo qué iba a acontecer. Dios no le dice tampoco a José lo que iba a acontecer. Simplemente le dice, ve, sé obediente, tienes que ir. Ahora, todo lugar que pises será parte de la conquista. Mire, si vamos a Josué 23:14, algo interesante que encontramos ahí: dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido, ni una sola ha fallado. Si Dios nos promete algo, es porque Él ya fue antes que nosotros estemos en ese lugar. Y el versículo 5, como vimos, le enumera desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates. De alguna manera le da algún mapa, no con latitudes exactas, pero le da algunas indicaciones de dónde a dónde sería la conquista. Dios es detallado en las cosas que nos indica que tenemos que hacer. Él es soberano, Él planea cuidadosamente todo lo que va a acontecer. Algunos de ustedes me han preguntado, ¿cómo está su hija Samantha en el hospital? Bien, se está recuperando. Y mi esposa y yo, reflexionando, pensábamos, ¿qué hubiera pasado si le da la pancreatitis en North Carolina? Imagínense todos los cambios que hay que hacer de horario, de trabajo, pedir permiso, gastos de aquí, gastos allá. Dice, gracias a Dios que le aconteció que está aquí, que podemos estar con ella, que podemos atenderla. Entonces, Dios conoce mejor el futuro que nosotros. Nosotros simplemente tenemos que caminar asidos de las promesas de Dios. El plan de Dios es perfectísimo. Ahora, también podemos decir que para ir de donde estás a donde Dios quiere que estés, reconoce la fidelidad de Dios y el compromiso de Dios al aceptar el desafío de avanzar en tu nueva jornada de fe. Versículos 5, 6 y 7. Mire estos textos interesantes, me parece que son la médula del mensaje de entusiasmo. Dice, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Es una promesa de victoria. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios estaría con Josué, así como estuvo con Moisés. Si él aceptaba el reto, Dios se comprometía a estar con él. La promesa del Señor no iba a fallar. José tenía que exhibir la fortaleza y el valor delante del pueblo. Hermanos, él tenía que ser un motivador. Él tenía que ir adelante. Él tenía que tener esa fe tenaz para ir adelante. Él tenía que tener esa valentía. Vamos a cruzar el Jordán. Dios ya nos prometió. Vamos en victoria. Nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice, en Cristo somos más que ¿qué? Que vencedores. Pero a veces se nos olvida. Tenemos un pensamiento pesimista. Y decimos, no, la iglesia no va a crecer. No va a crecer si no hacemos el trabajo que Dios quiere que hagamos. Porque el Señor va a añadir cada día los que van a ser ¿qué? Salvos a través de nuestro trabajo. Hermanos, los invito a enrolarse en todo lo que la iglesia tiene. Realmente, les voy a decir una cosa.
ustedes y yo hoy día, ya me cuento porque soy parte de la iglesia, estamos privilegiados. Cuando yo estuve en North Carolina, porque ya no estoy, nos invitaron a mí y a mi esposa, recién graduados de la escuela, a empezar una iglesia. Y simplemente nos dijo la asociación, aquí está el mapa de la ciudad y aquí está el cuartito más pequeño, así es de que ustedes háganle como quieran, pero empiecen una iglesia. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Pensamos, sin conocer gente, con un mapa, con un pequeño cuartito viviendo en un apartamento, más que orar al Señor, pedirle que nos ayudara. Empezamos la iglesia 3 veces, porque en esa época la gente se mudaba en un lapso de 1 año. Entonces las primeras personas que se congregaron se fueron por cuestión de trabajo, luego el siguiente año nos quedamos con 2, 3 y finalmente logramos reunir un grupito de 25, 30 personas. En aquella época en Durham, North Carolina, allí enfrente de Duke University vivíamos, había que buscar los hispanos con lupa. Y uno de los pasajes favoritos que leíamos todos los días era esfuérzate y sé valiente. Después de 3 años sentimos que habíamos terminado el ministerio y hermanos, hoy día ahí hay una iglesia de 200 miembros con edificio propio que compraron. Nosotros tenemos esta chulada de edificio, hermano, hasta con cocina integral, con un tremendo fellowship. ¿No estamos privilegiados? ¿No estamos bendecidos? Que la iglesia Anglo nos acoge como si fuéramos parte de. Y que Pastor Miguel dice, somos una iglesia. Amén, somos una iglesia. No somos 2 iglesias, somos una iglesia. Debemos de sentirnos privilegiados. Porque hay lugares donde nada más usas esto de tal hora a tal hora y ya. Hermanos, el mensaje era interesante. Esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. Mira el versículo 6, 7 y 9, dice, esfuérzate, sé valiente, solamente esfuérzate, sé muy valiente. Ese es el centro del mensaje de Dios para Josué. La presencia del Señor sería poderosa, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Digo yo, ¿acaso esa promesa no es para nosotros? Tenemos una presencia poderosa del Señor. ¡Wow! La presencia es personal. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos una presencia poderosa, personal. La presencia del Señor es permanente. No te dejaré ni te desampararé. La presencia del Señor es permanente. Regresando un poquito, cuando Dios llamó a Moisés en Éxodo 3:12, el Señor le respondió y le dice, ve porque yo estoy contigo. A Gedeón le dice, ciertamente yo estaré contigo. A Jeremías le dice, no temas delante de ellos, porque yo estoy para libertarte. En Josué 1:5 nos dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así que estaré también contigo. Hermanos, mi esposa y yo hemos recorrido 31 años en el ministerio. Hemos enfrentado todo tipo de situaciones. Pues no me alcanza el tiempo para contarle. Hemos sufrido también. Pero hoy día le puedo decir que el Señor siempre ha estado con nosotros y siempre nos ha provisto. Dios siempre está ahí con nosotros. Nunca nos desampara, siempre provee para todo lo que requerimos. Dios está comprometido con nosotros. Nosotros debemos de comprometernos con Él. A ir de donde estamos, ¿a dónde qué? A donde Dios quiere que estemos. Y por último, hermanos, para ir de donde estamos a donde Dios quiere que estemos, respete y esfuércese por obedecer los mandamientos de Dios para que tengas éxito a su manera. Mira lo que dice el versículo 7 al 9.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios le dice a Josué que debe esforzarse en obedecer la ley para tener éxito. Ahora, la Nueva Versión Internacional pone la palabra, en lugar de prosperar, pone la palabra éxito. ¿Sí? Y yo me preguntaba, bueno, ¿y en qué consistía el éxito? Pues el éxito simplemente consistía en estar en la voluntad de Dios, sujeto a la palabra de Él. Sí, porque nosotros podemos evaluar el éxito según nuestro estilo de vida, según la cuenta bancaria que tengamos, según el lugar donde vivamos, según cuántos cientos de miles de dólares ganemos. Así nuestra sociedad evalúa el éxito. Pero el éxito, según Dios, no es eso. El éxito, según Dios, es estar en la voluntad de Dios, obedeciendo lo que dice su palabra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer toda la ley. O sea, la obediencia requería estar prácticamente completamente comprometidos con la palabra a través de la obediencia. La palabra del Señor, hermano, no es como cuando usted va al buffet chino. O sea, en un buffet chino usted come lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿verdad? A mí realmente no me gusta la comida china. Voy por sacrificarme. Voy por complacer a mi esposa y a mis hijas. Pero me gusta el Golden Corral, así es de que si un día me invita, pues le voy a decir que sí al Golden Corral, porque ahí me gusta y como lo que quiero. La palabra del Señor no es así. Es toda la palabra del Señor. Yo le doy gracias al Señor porque yo nunca había escuchado mensajes de Levíticos ni de Números, del Pentateuco. Porque hoy día en las iglesias es, ¿cómo tener éxito? ¿Cómo superar la depresión? ¿Cómo es esto? Como si fuera una receta, ¿no? Pero la realidad es que sí funciona, pero no nutre, no te hace crecer. O sea, hay que estudiar el consejo completo de la palabra del Señor. Muy pocas iglesias dicen, ¿cómo vivir una vida santa? ¿Cómo tener una vida espiritual efectiva? ¿Cómo ayunar? ¿Cómo orar? No estamos acostumbrados ya a escuchar ese tipo de mensajes. Sin embargo, gracias al pastor Miguel, que el Pentateuco suena así como aburrido, pero es interesante porque a veces ni siquiera hemos leído el libro de Levíticos, hermano. ¿O usted lo había leído así minuciosamente? No, sabe que está en la Biblia, pero no lo había leído. Hay que ser consistente, dice, no se te apartará de ella ni a diestra ni a siniestra. Y dice, te dará éxito para que seas prosperado. El éxito no según los principios que nos ofrece la sociedad, sino los principios del Señor. Reflexiona sobre Josué 1:8 y la promesa de éxito. Recita siempre el libro de la ley, medita en él, cumple cuidadosamente lo que dice. Simplemente usted puede circular en el versículo 8, acuérdate, estudia, obedece, sé sabio, obtén el éxito. De hecho, quiero aprovechar para decirle, vaya a la página de la iglesia, puede ir en su celular, ¿verdad? Si a usted le cuesta en la mañana dedicar tiempo a leer la palabra del Señor, vaya a la página y oprime en una de las pestañas que dice permaneced. Oprime esa pestaña y ahí usted va a leer la Biblia escuchada. En su automóvil la puede leer. La conecta al automóvil y usted va escuchando los pasajes o las porciones de la Escritura para el día de hoy, para el día de mañana y el resto del año. O sea, hermanos, más fácil no la podemos tener.
Hay cientos de devocionales en línea que usted puede adquirir. O sea, cientos. Entonces yo le invito a que participe de leer la palabra del Señor todos los días. Josué 1:9 dice, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompaña a donde quiera que vayas. Y bien, concluyo con esto. Para que Josué, como nuevo líder de los israelitas, llegara a donde Dios quería que estuviera, tenía que enfrentar nuevos desafíos en su jornada de fe con la promesa de la presencia de Dios y seguir su dirección. Nada ha cambiado, hermanos. En estos días para nosotros, ese mapa espiritual de la conquista es el mismo para los creyentes que quieren moverse de donde están hacia donde Dios quiere que estén. Amén.